El cuerpo de Junu se veía más musculoso. Celebró su transformación en un superhumano. Su expresión facial era tan intensa que sus ojos se pusieron en blanco. Luego, comenzó a hacer todo tipo de movimientos extraños, como pararse de cabeza, para expresar su alegría. Le encantaba la idea de convertirse en un mercenario de alto pago, que también tendría derecho a préstamos bancarios de bajo interés. En ese momento, apareció un hombre con un cigarro en la boca y comentó que Junu finalmente lo había logrado. Eso llamó la atención de Junu de inmediato. Era un hombre grande, con un arma enorme y varias balas cruzando su pecho. Ese hombre era Iron Fist Kim, el segundo personaje básico de Arcane Soul después de Guerrero Kim. Pertenecía a la clase Soldado Reforzado, que usaba armas de fuego como su arma principal y se especializaba en disparos con un brazo protésico. El problema era que Iron Fist Kim también era el temido líder de la pandilla Iron Fist del inframundo. Junu supuso que, al haber luchado en su territorio, probablemente los había provocado. Iron Fist Kim se acercó a él mientras uno de sus subordinados le golpeaba el torso con una pistola enorme y le preguntaba si sabía dónde estaba antes de causar el desastre. Junu se puso pálido. Explicó que lo habían atacado de repente y no podía dejarse morir. Iron Fist Kim sostuvo una pistola con su brazo protésico y le preguntó a Junu si creía que esos tipos eran más aterradores que la pandilla Iron Fist. Internamente, Junu se alarmó al ver el arma, sabía que si peleaba en su estado actual, moriría en vano. Iron Fist apuntó el arma al pecho de Junu y le dijo que había tomado la decisión equivocada, había decidido mostrarle a Junu lo que pasaba cuando se metía con la pandilla equivocada. Cuando Junu profanó su territorio, Iron Fist Kim le apuntó con su arma. Junu permaneció en silencio por un momento, luego informó a Iron Fist Kim que había pasado por alto algo. Agarró la pistola y gritó que no era el tipo de persona que muere fácilmente. Iron Fist Kim se vio sorprendido cuando Junu apretó el gatillo contra sí mismo. Junu tambaleó, pero en ese momento apareció una ventana del sistema notificándole que había obtenido un rasgo llamado regeneración. Junu comentó que solo le hacía cosquillas donde le habían disparado. Iron Fist Kim se mostró divertido por la habilidad de Junu. Regeneración era la versión mejorada del rasgo recuperación de heridas, un rasgo que solo podía obtenerse al convertirse en superhumano de nivel 1. Sabiendo que el verdadero peligro comenzaba cuando la gente lo subestimaba, Junu decidió seguir con su estrategia de farol. Se jactó de que no había sobrevivido por suerte y añadió que no le importaba quiénes fueran, pero si se metían con un guerrero Kim, más valía que se prepararan. Iron Fist Kim memorizó su nombre y admitió que le gustaban sus agallas. Decidió dejarlo ir esta vez, pero no sin antes señalar que ahora Junu le debía un favor. Le dio una palmada en el hombro y le susurró que esperaba que entendiera lo que eso significaba. Junu respondió que lo recordaría. Se preguntó si Iron Fist Kim lo había reconocido. Iron Fist Kim extendió la mano, prometiendo que la próxima vez trabajarían juntos en una misión. Junu sabía que Iron Fist Kim no era del tipo que traicionaba, por lo que entendió que no sería una mala idea establecer una conexión con él. Junu aceptó el trato y estrechó su mano, prometiendo reencontrarse en la Superhuman Tower de Hamsel. Más tarde, Junu lucía elegante con unas gafas de sol y una camisa floral. Quedó impresionado con la espectacular vista del edificio. El interior era lujoso y tenía varios pisos. No pudo evitar notar lo diferente que era en comparación con su ciudad natal. Una mujer se acercó y le agradeció por visitar la Superhuman Tower. Le preguntó en qué podía ayudarlo. Junu se sonrojó al verla, era increíblemente hermosa. Pero al mismo tiempo, sintió que la había visto antes. ¿Era un NPC? La mujer asumió que estaba allí para obtener su certificación de superhumano y lo dirigió hacia la máquina de medición de maná y circuitos de rasgos. Junu le agradeció y caminó hacia la máquina. No pudo evitar pensar en lo novato que parecía. La mujer lo había guiado sin que él tuviera que decir nada. Junu estaba emocionado. Obtener la certificación de superhumano era su primer paso para tener una verdadera vida dentro de Arcane Soul. Pero entonces sucedió algo inesperado. Todos miraron hacia el techo y vieron aparecer a la santa. Sin embargo, lo único que Junu vio fue una aeronave con una luz dorada. De repente, la luz iluminó el suelo y la multitud comenzó a rezar. Junu no podía creer lo que estaba viendo. Era la Orden del Padre Antiguo. Junu estaba confundido. ¿Por qué un jefe monstruo estaba aquí? La multitud vitoreaba con alegría al ver a la santa de la Orden del Padre Antiguo. La santa y su guardia vestían una armadura negra y un casco con cristal rojo. Junu sabía que,
como todavía estaba en la línea temporal del tutorial, la mujer seguía siendo una santa en lugar de un jefe monstruo. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia, se revelaba que la Orden del Padre Antiguo era, en realidad, un culto disfrazado de religión. Más adelante, comenzarían a atacar indiscriminadamente a los ciudadanos. La santa estaba allí para una medición de maná. Algunos especularon que su agenda era una renovación de nivel. Encendieron la máquina y la santa liberó una cantidad masiva de maná. La multitud quedó asombrada. Junu murmuró que se estaba volviendo demasiado ruidoso. La máquina comenzó a ralentizarse mientras el maná dorado se disipaba. Todos esperaban ansiosos los resultados. Era el nacimiento de un supernovato. Ahora entendían por qué los Saintus habían hecho eso. Junu se dio cuenta de que había atraído demasiada atención a pesar de querer fortalecerse en silencio. La mujer lo felicitó y expresó que nunca había visto a alguien comenzar con un circuito de 6 capas. Sugirió proceder con la emisión de la certificación de superhumano. Después de un tiempo, en un día soleado, la licencia de Junu le fue entregada. La mujer lo felicitó por convertirse en un superhumano certificado oficialmente. Junsu estaba eufórico, ya que había trabajado mucho para obtenerlo. La mujer continuó explicándole todos los privilegios de los superhumanos de nivel 1. Sin embargo, cuando estaba a punto de empezar, Junu la interrumpió diciendo que ya los conocía todos. Enumeró los beneficios: reducción de impuestos, derecho a portar armas, a medida que aumentara su nivel, exención total de impuestos, inmunidad ante arrestos, acceso gratuito a todos los medios de transporte y muchos más. La mujer quedó atónita al ver que Junu lo sabía muy bien. Junu estaba a punto de decir que era porque era adicto a los videojuegos, pero se corrigió a sí mismo diciendo que lo que quería decir era que lo había estudiado bien. Continuó expresando que no quería perder más tiempo, por lo que le preguntó si había una manera de salir en silencio. A través de la ventana de vidrio, podía ver que la gente se aglomeraba afuera de la habitación, esperando por él. La mujer respondió que ya había preparado una salida, lo que confundió a Junsu. Mientras la observaba, se sonrojó. Era como si el mundo se ralentizara cuando ella le dijo que no se preocupara y que simplemente la siguiera. Unos minutos después, nuestro protagonista le agradeció por cuidarlo tan bien. Ella le proporcionó un manto de sigilo y un pasaje secreto. Ella respondió que no era gran cosa, ya que, después de todo, debían ayudarse entre sí. Junu obtuvo el rasgo sigilo y estaba feliz de haberlo conseguido gratis. La mujer señaló la puerta y le dijo que pasara por ahí, pero que no podía acompañarlo más debido a las reglas. Junu le respondió que le había ayudado mucho y le agradeció por ello. Ella le deseó un buen viaje de regreso. Mientras la veía alejarse, admitió para sí mismo que no tenía idea de que existiera un alma tan amable en Arkham Soul. Además de eso, la mujer era bastante hermosa. Decidió devolverle el favor una vez que se hiciera más fuerte. Se preguntó cuál era su nombre y recordó que tenía su tarjeta de presentación. Eso lo sorprendió. En la tarjeta que recibió, la leyó y descubrió que ella era Vex Aurin. Ese era el nombre de uno de los 3 personajes de guerra de rango SSR más fuertes del juego. Ella era una berserker, por lo que siempre tenía una apariencia aterradora. Ahora entendía por qué su rostro le resultaba familiar. Siempre tenía una expresión intimidante en el juego, así que nunca se imaginó que pudiera ser una persona tan amable. Esto hizo que Junsu sintiera curiosidad por saber qué le había pasado. Unos días después del incidente, vemos a Junu cortando a un monstruo. Ahora estaba comprendiendo lo que odiaba de ser un superhumano. Llevaba una semana entera limpiando cuevas de monstruos y estaba a punto de morir por exceso de trabajo. Se sentó en un rincón mientras murmuraba lo cansado que estaba solo por terminar una cueva. Se quejaba de que no era eficiente, y todo era porque había centrado todos sus rasgos en mantener la barrera de maná. Si tan solo pudiera personalizarla para especializarse en la limpieza de cuevas de monstruos, habría terminado horas antes. Pero no podía hacer ningún otro trabajo debido a la maldita desventaja. Necesitaba una poción rara llamada néctar para eliminar la fiebre divina, pero era tan cara que su trabajo de limpieza no le alcanzaba para comprarla. Su teléfono sonó. Era el director Choui, quien había estado llamando persistentemente a Junsu. Estaba a punto de colgar, ya que había terminado con él, pero entonces Junu tuvo una gran idea. En la agencia del director Choui,
Junsu fue recibido con todos los honores. El director Choui lo atendió como un sirviente, ahora que sabía que Junsu era alguien que había superado la fiebre divina sin ser bautizado y el hombre que comenzó con un circuito de 6 capas. Para él, era un gran honor ver en persona al hombre de los rumores. Junu respondió casualmente que las cosas simplemente habían sucedido de esa manera. Luego cambió de tema preguntándole si el director Choui había encontrado el trabajo que le pidió. El director Choui expresó lo difícil que era, ya que el néctar era una medicina que solo se podía obtener mediante solicitudes de superhumanos de nivel 5 o superior. Junu decidió dejarlo ya que el director Choui no lo tenía, pero el director Choui lo detuvo y reveló que sí lo tenía. ¿Por qué no lo tendría, si se trataba de un asunto relacionado con su contrato exclusivo con Junsu? Así que solo tenía que curarlo sin importar qué. Junu sonrió con suficiencia, ya que todo salió como esperaba. El director Choui estaba desesperado por un contrato de superhumano, así que Junu sabía que encontraría una solicitud con una recompensa de néctar. Junu preguntó sobre el contenido de la solicitud. El director Choui le preguntó si alguna vez había oído hablar de Number One Security. Junu admitió que era la primera vez que lo escuchaba. Preguntó si se trataba de una empresa de seguridad. El director Choui explicó que era una empresa militar privada y una de las 10 principales en la industria. El CEO y el vicepresidente ejecutivo eran una pareja casada, ambos provenientes de familias tradicionales de artes marciales, por lo que su base era sólida. Junsu preguntó qué podría faltarle a una familia tan adinerada como para emitir una solicitud. El director Choui reveló que el problema era su hijo. El hijo ya había pasado los 20 años, pero aún no había despertado como superhumano. Junsu preguntó cómo era eso posible si ambos padres provenían de familias de artes marciales. El director Choui compartió el rumor de que el hijo había acumulado nivel 8 de maná, pero simplemente no había despertado todavía. La condición de los padres era un superhumano de tipo guerrero de nivel 1 o superior, por lo que encajaba perfectamente con el guerrero Kim. Junu lo pensó y luego decidió reunirse con los padres en una mansión. El director Choui estaba nervioso y murmuró que los CEOs debían de estar ocupados, ya que no eran del tipo que llegaba tarde. A Junu no le importó, estaba admirando la lujosa casa. Entonces, los padres entraron y se disculparon por la espera. La mujer se presentó como Lee Mei y su esposo, Seo Junju. Junu y el director Choui se pusieron de pie de inmediato. El director Choui hizo una reverencia exagerada mientras les agradecía su tiempo. Junu hizo una reverencia educadamente mientras los evaluaba. Supuso que ambos eran al menos superhumanos de nivel 6. Notó que ambos poseían una cantidad considerable de maná. Junju se burló y comentó que ya podía notar que Junu era débil. Miri lo regañó y le dijo que si iba a comportarse así, mejor se fuera a su habitación. Pero Junju no podía hacer eso, así que tomó asiento. Miri invitó a Junu y al director Choui a sentarse también. El director Choui le agradeció por ello. Viendo que todos habían llegado hasta allí, Miri asumió que aceptarían la solicitud. Junu afirmó que primero quería verificar la condición de su hijo para averiguar si había alguna razón especial que le impidiera despertar. Junju golpeó la mesa con furia y respondió con enojo que eso era imposible. Le diría a un novato ese tipo de información. Meri detuvo a su esposo y se disculpó con Junu. Explicó que Junju se estaba alterando porque el problema concernía a su hijo. Añadió que no era algo que pudieran contarle a un extraño, por lo que, si Junu aceptaba la solicitud, llamarían a su hijo y le explicarían la situación. También señaló que Junu se beneficiaría del trato, ya que era obvio que necesitaba el néctar. Junu tomó nota de que había un problema con su hijo que debía mantenerse en secreto y que ellos sabían exactamente lo que él necesitaba. Esto confirmó sus sospechas. Junu decidió aceptar la solicitud y les dijo que llamaran a su hijo. La puerta se abrió y apareció un hombre tímido, quien se presentó como Sebuin. Junu se acercó a él diciendo que era un placer conocerlo. Curiosamente, no podía sentir nada de maná en Buin. Luego notó algo, Buin llevaba guantes. Junu comentó que se veían geniales. Buin respondió que eran más de lo que merecía, pero que siempre los usaba con gratitud. Junu expresó que eso era exactamente lo que había pensado, ya que Buin necesitaba un sello de maná muy fuerte. Buin y sus padres no esperaban escuchar eso de Junu.
Junu sonrió con suficiencia y luego explicó cómo se había dado cuenta de ello gracias a los guantes. Aunque era un asunto crítico para su noble familia, aún así establecieron deliberadamente las condiciones para requerir un superhumano de tipo guerrero de nivel 1 y usaron el néctar como cebo para atraer a Junu. Junu dedujo que Buin también había sido bautizado por la Orden del Viejo Padre y que la razón por la cual no había podido despertar era porque había rechazado el bautismo y sellado su maná para evitar la fiebre divina. Como no podían anunciarlo públicamente y estaban luchando con ello, debieron haber escuchado el reciente rumor sobre un superhumano de nivel 1 que había superado la fiebre divina, así que lo buscaron a él. Buin tartamudeó y finalmente expresó lo increíble que era Junu, diciendo que no había necesidad de explicarlo más. Era como si Junu fuera el protagonista de una novela de detectives. Junu tenía una expresión de satisfacción mientras respondía que solo se trataba de leer la situación. En su cabeza, Junu pensó que no había nada que temer una vez que conociera el futuro. En el momento en que vio la imagen, comprendió la situación, porque en el futuro Buin se convertiría en el paladín de vanguardia de la Orden del Viejo Padre. En ese futuro, Buin había rechazado el bautismo y resistido, pero sus padres perdieron su poder y, al final, él sucumbió y se unió a la Orden del Viejo Padre. Los padres se acercaron a Junu. El esposo ahora estaba dócil y todos miraban a Junu con ojos suplicantes. Junju le preguntó si había una manera de que Buin escapara del bautismo. Junu notó lo desesperado que estaba Junju hace un momento, era arrogante y ahora actúa con tanta gentileza. Les dijo que había una manera. Junu pasó 10,000 horas en Arcane Soul, así que, por supuesto, lo sabía. Le dio una palmada en el hombro a Wu Jin y empatizó con su dolor, ya que él también había pasado por lo mismo. Lo alentó a confiar en él para poder salir de esa situación. Wu Jin tenía los ojos llenos de lágrimas, rebosaba de alegría y alivio, lo que lo llevó a abrazar a Junsu. Sus padres también parecían aliviados. En su cabeza, Junu pensó que no le importaba en lo más mínimo, incluso si se trataba de la santa. No podía perdonarla por intentar bautizarlo en un culto tan insignificante. Junsu tenía una sonrisa maliciosa en su rostro, se sentía victorioso ahora que el futuro subordinado de la santa estaba de su lado. Agarró el hombro de Wu Jin, lo empujó a la distancia de un brazo y declaró que, antes de comenzar el tratamiento, quería agregar una condición. Wu Jin preguntó de qué se trataba, y Junu respondió que era porque la dificultad de la solicitud había aumentado. Miri entendió que al principio solo se trataba del despertar del maná, pero ahora también implicaba superar la fiebre divina. Lo animó a expresar su condición. Los padres harían cualquier cosa por la recuperación de su hijo. Así que la condición de Junsu fue que le enseñaran Mountain Breaking Sportsmanship. Los padres quedaron completamente sorprendidos, incluso Wu Jin. El director Chui también se congeló en shock. El viejo parecía estar a punto de ensuciar sus pantalones en cualquier momento. La atmósfera cambió cuando el humor de Miri se tornó furioso. Le preguntó a Junu si entendía completamente lo que acababa de decir. Junu estaba nervioso, sus piernas temblaban por el aura asesina que sentía. Ahora comprendía que la vicepresidenta ejecutiva era mucho más aterradora que el CEO. Junu entendía por qué estaba enojada. Mountain Breaking Sportsmanship, alguien podría cuestionar su decisión de aprender esgrima en la era de la información del siglo XXI. Sin embargo, en Arcane Soul, la fuerza equivale a autoridad. Un espadachín superhumano puede destruir fácilmente un tanque entero. Las artes marciales de alto nivel se comercian por un escuadrón de cazas a reacción, que valen billones de won surcoreanos. Si un superhumano de nivel 1 aprende y entrena continuamente en Mountain Breaking Sportsmanship, puede alcanzar el nivel 4 sin ninguna dificultad. Es básicamente un truco para la fase inicial del juego. Junu recordó que se decía que solo la élite podía aprender esgrima. Empezó a pensar que tal vez había cruzado la línea. Junu se sintió insignificante ante la furia de Miri, así que murmuró que solo aplicaría si lograba completar la solicitud. Wu Jin entonces llamó a su madre. Miri salió de su furia y finalmente aceptó. Dijo que si Wu Jin tenía éxito, le daría un chip de memoria con el contenido de Mountain Breaking Sportsmanship, junto con el néctar. Junu estaba feliz de que su plan hubiera funcionado. Le agradeció, aunque en el fondo pensó que ella iba a matarlo, pero ahora incluso obtendría la técnica de esgrima, lo cual era increíble. Sin embargo, Miri le advirtió que si fallaba,
ella y su esposo estarían sinceramente decepcionados, incluso enojados. Junsu les aseguró que eso no sucedería. Decidió comenzar de inmediato. Entraron a una habitación con un círculo de enfoque de maná y 200 pociones de maná de grado intermedio. Los padres habían preparado todo. Cuando Junsu preguntó, le dijeron que eso era suficiente. El paciente debía estar solo durante el tratamiento. Mary se disculpó por lo ocurrido antes. Explicó que Wu-Jin había sido bautizado antes de que siquiera pudiera empezar la escuela. Nunca tuvo la oportunidad de hacer amigos, y mucho menos de ir a un picnic familiar. Tuvo que sufrir mientras era obligado a quedarse encerrado en su habitación, y ella reconoció que habían sido demasiado sensibles debido a esa situación. Decidió confiar en Junsu y dejar todo en sus manos. Junsu se dio cuenta de que todos en la familia de Wu-Jin habían sufrido debido a la trampa de la santa. Wu-Jin le aseguró a su madre que estaba bien. En el juego, Wu-Jin terminaba oponiéndose a su propia familia. Ahora tenía sentido por qué se volvería una persona tan fría en el futuro. Junsu sintió pena por ellos y le dijo a Mary que tendría éxito a toda costa. Ahora que estaban solo él y Wu-Jin, decidió comenzar. Wu-Jin temblaba mientras preguntaba qué debía hacer. Junsu notó su nerviosismo y le dijo que se lo tomara con calma. Wu-Jin esperaba que Junsu lo torturara con inyecciones de drogas o descargas eléctricas para forzarlo a despertar, como lo habían hecho otros. Junsu lo miró con asco y le preguntó qué tipo de tratamiento había estado recibiendo hasta ahora. Wu-Jin explicó que el tratamiento general para curar la fiebre divina era beber néctar después de despertar. Sin embargo, como Wu-Jin había acumulado demasiado maná en su cuerpo, la fiebre divina era demasiado severa para que pudiera despertar, y todo lo demás había fallado. Junsu le dijo a Wu-Jin que no tenía que preocuparse, pero que debía recordar una sola cosa: todo lo que viera durante el tratamiento debía mantenerse en secreto. Wu-Jin lo prometió. Junsu comenzó el tratamiento. Primero, tuvo que expandir la barrera de maná hasta el límite absoluto. Luego, la barrera comenzaría a debilitarse y Junsu empezó a arder. Abrió los contenedores, era el momento perfecto. Bebió el líquido de los recipientes. Una vez terminado uno, lo tiró y agarró otro. Siguió bebiendo, incluso cuando el sabor era horrible. Se fueron acumulando varias botellas vacías. Finalmente, apareció una ventana del sistema que le informó que había obtenido la característica llamada adicción a las drogas, lo que significaba que el daño recibido y el consumo de maná aumentarían, pero los efectos de la droga se potenciarían de manera anormal. Después de obtener la característica, Junsu tuvo que enfocar su maná en el área del escudo. Sid le permitía generar un escudo en un área designada. Cuando terminó, se limpió la mandíbula. En ese punto, la fiebre divina había sido completamente expulsada de la barrera. Wu-Jin estaba asombrado. Junsu le dijo que aún era demasiado pronto para sorprenderse. Luego le indicó a Wu-Jin que se quitara el guante de sellado de maná y extendiera su mano fuera de la barrera. Wu-Jin palideció. Junsu añadió que el último paso era que Wu-Jin tomara su mano. Pero si hacía eso, Wu-Jin sabía que las fiebres comenzarían una reacción de resonancia. Junsu salió de la barrera y le dijo a Wu-Jin que sería soportable para él porque estaba dentro de la barrera. Le ordenó que dejara de hacer preguntas y simplemente siguiera sus órdenes. Wu-Jin estaba nervioso, ya que era la primera vez que se quitaba el guante desde que había sido bautizado. Extendió su mano. Junsu quedó abrumado por la cantidad de maná que Wu-Jin tenía en su cuerpo. También era aterrador para él, pero tenía que tomar su mano. Los ojos de Junsu se pusieron en blanco. Dolía como el demonio. Esta escena le recordó a lo que Zoro hizo por Luffy en One Piece. Dolía incluso más que cuando la santa lo había bautizado. Se sentía como si sus huesos estuvieran siendo triturados en pedazos. Pero tenía que mantener su enfoque y soportar el dolor. Al diablo con la santa y la fiebre divina, Junsu estaba decidido. Finalmente, Junsu entró en la barrera y tomó la mano de Wu-Jin. Ambos cayeron al suelo. Junsu respiraba con dificultad. Apareció la ventana del sistema y le notificó que había obtenido la habilidad absorción de daño. Ahora podía absorber el daño que otros recibían. Su plan había sido un éxito. Wu-Jin también estaba complacido. Se quitó el guante y aunque todavía sentía dolor, ahora era soportable.
Ese era el plan de Junsu. Para lograrlo, además de usar la barrera, Juno había utilizado absorción de daño para tomar parte de la fiebre divina de Wu Jin sobre sí mismo, debilitando severamente su fiebre. Ahora estaban en la etapa final. Juno le entregó a Wu Jin una espada de madera y le dijo que no dejara de atacarlo hasta que despertara. Wu Jin aceptó la espada, listo para ejecutar la esgrima que había aprendido desde su infancia. Se colocó en posición, cargó y atacó a Juno. Juno bloqueó la espada con sus brazos acolchados, pero quedó sorprendido. Wu Jin había roto su protector de hierro con una simple espada de madera. La ventana del sistema apareció nuevamente, notificándole que había obtenido la característica llamada protección. Sin embargo, incluso con esa característica, Juno estaría en estado crítico si recibía un solo golpe más de Wu Jin. Y pensar que esos ataques provenían de alguien que ni siquiera había despertado aún hizo que Juno se preguntara qué tipo de esgrima le había enseñado Miri. ¿Qué clase de entrenamiento le enseñaron a un niño? Junsu tenía dificultades para esquivar los ataques de Wu Jin. Lo hacía solo porque ya no podía bloquearlos. Eventualmente, obtuvo la característica llamada evasión. Juno notó que Wu Jin estaba emitiendo vapor de su cuerpo, lo que era una señal de que estaba a punto de despertar. Pero para su sorpresa, tanto la espada de madera como Wu Jin brillaban con el mismo color. Sospechaba que se trataba de uno con la espada, un estado en el que la espada y la persona se fusionan en uno solo. Era una característica increíblemente poderosa para la clase guerrero. Sin embargo, Juno notó algo preocupante. Wu Jin estaba completamente en trance. Seguía atacando con golpes devastadores. Juno vio el siguiente golpe que se dirigía hacia él. Sabía que moriría si lo recibía. De inmediato, activó todas sus características defensivas. Luego, concentró sus barreras de maná en sus brazos y utilizó el círculo de focalización de maná de la habitación. Se preparó para recibir el ataque. El impacto fue tan poderoso que el suelo se hizo añicos. Pero Juno aún seguía en pie. Lentamente, el polvo se disipó. La ventana del sistema apareció, notificándole que había obtenido la característica escudo de maná. Juno lo había logrado. Intencionalmente había combinado las características barrera de maná y protección para crear un escudo de maná. Casi lo matan con uno con la espada. Wu Jin dejó escapar un quejido, lo que llamó la atención de Junsu. Ahora ya no estaba envuelto en el brillo dorado, sino que parecía completamente agotado. Luego, cayó inconsciente. Juno estaba en shock. ¿Cómo se atrevía ese tipo a perder el conocimiento en paz justo después de casi matarlo? Se acercó a Wu Jin y sintió alivio al darse cuenta de que solo estaba dormido. Bueno, tenía sentido, ya que había entrado en frenesí por un momento después de despertar. En el juego, Wu Jin era un personaje fuerte con rango SSR, pero como había despertado como guerrero en lugar de paladín, adquirió uno con la espada como su primera característica. Juno se dio cuenta de que había creado a un guerrero monstruoso al despertar a Wu Jin como un guerrero en lugar de un paladín. No tenía idea de cómo esto afectaría el futuro de la historia. Cargó a Wu Jin en su espalda. Pero al pensar en cómo Wu Jin, un chico privilegiado con una fuerza abrumadora, ahora le debía un favor, bueno, no era algo malo en absoluto. Wu Jin fue llevado a su habitación mientras sus padres, Juno y el director Choui lo rodeaban. Los padres de Wu Jin estaban encantados de que hubiera superado la fiebre divina. Ambos se inclinaron ante Juno y le agradecieron. Juno estaba siendo gracioso, tenía una expresión de autosuficiencia mientras Sansu lo mimaba. Wu Jin dormía plácidamente. Mary comentó que hacía mucho tiempo que no lo veían dormir tan profundamente. No tenía idea de cómo podría pagar la deuda. Ella y Junju intercambiaron un acuerdo no verbal con un simple asentimiento de cabeza. Luego, Junju sacó un sobre y explicó que, además del néctar prometido y el chip de memoria con la técnica de Mountain Breaking Sportsmanship, le proporcionarían una tarifa de éxito adicional. Junu respondió que no era necesario, pero su expresión lo delató por completo. Junju insistió en que aceptara 1,000 millones de won, aunque pudiera parecer poco en comparación con lo que Juno había hecho por ellos. Junu trató de mantenerse sereno cuando lo aceptó, pero por dentro tenía una enorme sonrisa de satisfacción. Cuando regresaron al auto, el director Choi comentó que había sido un golpe de suerte. Junsu sostenía el néctar y el chip,
admirándolos mientras decía que se veían increíbles. El director Choui preguntó si Junwoo iba a beber el néctar de inmediato. Junwoo respondió que sí, y Choui le advirtió que probablemente estaría fuera de acción por un tiempo. El director Choui comentó que era comprensible, ya que no sería bueno si la orden del viejo padre u otros tipos peligrosos se enteraban de sus recompensas. Sin embargo, el director Choui no podía evitar pensar que era una lástima que Junwoo no pudiera refinar el néctar antes de consumirlo. Si pudiera hacerlo, aumentaría significativamente su maná. Junwoo estuvo de acuerdo. Si pudiera refinarlo, podría elevar su nivel de superhumano muchísimo, en lugar de tener que gastarlo en curar la fiebre divina. Cuando llegaron al hotel, Junwoo salió del auto. Antes de que pudiera cerrar la puerta, el director Choui le dijo que encontraría el equipo necesario para refinar el néctar, por lo que debería considerar tomarlo más tarde. Junwoo le agradeció y le dijo que lo pensaría. Pero en cuanto llegó a su habitación, sacó la tapa del néctar. Lo que había dicho antes era pura cortesía, porque su verdadera intención era beberlo de inmediato. Junwoo bebió el néctar de inmediato. Había aprendido lo cruel que podía ser Arcane Soul después del incidente con el ciervo, así que ahora entendía que no podía garantizar que el director Choui no lo traicionaría. Adicción a las drogas, absorción de maná y dependencia de pociones, esas eran las características que podían maximizar el efecto del néctar, y Junwoo las tenía. Después de beberlo, inesperadamente dejó caer el recipiente de vidrio, ya que el dolor era insoportable. Se sentía como si cada fibra de sus músculos estuviera siendo desarmada y vuelta a ensamblar. Luego, sintió una increíble cantidad de maná almacenándose dentro de él. Sus ojos se volvieron dorados y un rayo de luz apareció, visible incluso desde el exterior del hotel. Después de eso, Junwoo se convirtió en un superhumano de nivel 2. Subió de nivel, al curar la fiebre divina con el néctar, obtuvo una de las mejores características de nivel 1 en todo el juego, llama negra. Además, junto con la técnica de Mountain Breaking y Swordsmanship, Junwoo se sintió aliviado. Ahora podía concentrarse en entrenar ambas características, y no habría problemas. Su teléfono sonó. Era el director Choui. Junwoo se preguntó por qué le enviaba un mensaje de repente, pero decidió ignorarlo y viajar en tren en su lugar. Sin embargo, su teléfono seguía vibrando sin cesar. Molesto por el ruido, decidió ver de qué se trataba tanta urgencia. Había varios mensajes. Después de leerlos, Junwoo se sintió confundido. Su irritación aumentó, pensando que era una tontería, especialmente porque el director Choui no solía enviar mensajes de texto. Pero entonces, al leer los mensajes en vertical, se dio cuenta de algo. El director Choui le estaba advirtiendo que huyera de la banda Dagger. La banda Dagger era una de las pandillas rivales de los Iron Fist Gangs. Si el director Choui realmente hubiera querido traicionar a Junwoo, lo habría llamado como siempre y habría intentado ganar tiempo. Pero considerando que le envió un mensaje secreto, eso solo podía significar que el director Choui había sido capturado primero. Junwoo frunció el ceño. Su expresión no era buena, pero su mirada mostraba determinación. Decidió ignorar el mensaje. Ya había conseguido el néctar, y en Arcane Soul, cada quien era responsable de su propia vida. Un fuerte grito resonó en un callejón oculto. Un hombre estaba atado a una silla mientras 3 sujetos lo rodeaban. Uno de ellos comentó que el tipo en la silla era demasiado terco. A pesar de haber pasado toda la noche torturándolo, el director Choui no había revelado el paradero del superhumano novato. El director Choui respondió con dificultad que Junwoo había firmado el contrato porque confiaba en él, así que no hablaría, sin importar lo que le hicieran. El hombre suspiró y dijo que no quería recurrir a eso, pero que no tenía otra opción. El director Choui jadeó al ver lo que tenían preparado para él. Un hombre con un hacha se acercó al director Choui. Le preguntó con cuál mano solía comer. El director Choui no respondió, así que el agresor asumió que era la derecha. Justo cuando estaba a punto de cortársela, un fuerte estallido interrumpió el momento. El hombre se giró bruscamente para ver qué había pasado. Sus ojos se abrieron de par en par al notar que 2 de sus compañeros estaban inconscientes en el suelo. El otro hombre, todavía en pie, lo llamó jefe y le preguntó qué estaba pasando. Un hombre rubio le informó con nerviosismo que había un lunático disparando desde otro edificio. En ese momento, alguien miraba a través de una mira telescópica.
No era otro que nuestro protagonista. Y en sus manos sostenía nada menos que un maldito lanzagranadas. Dentro de su mente, Junu pensó que la banda Dagger había elegido al tipo equivocado con quien meterse. No podía simplemente abandonar a alguien que cumplía su palabra, incluso en el despiadado mundo de Arcane Soul. Preparó otra granada, apretó el gatillo y, con una sonrisa desafiante, declaró el inicio de la guerra. La explosión hizo que el edificio temblara. Con esto terminamos el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjame tu opinión en los comentarios y comparte si te pareció interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!